Los Macabeos, la sagrada familia que reveló el plan divino antes del nacimiento de Jesús en el tercer año de Joacim, bajo el oscuro dominio de Antíoco IV Epífano, el pueblo de Israel se hallaba sumido en un profundo abismo de desesperanza. Las calles de Jerusalén que antaño resonaban con la alabanza al único Yahvé, ahora yacían en silencio, ahogadas por el miedo y la opresión. El tirano había profanado el templo, despojando al pueblo del lugar sagrado donde sentían la cercanía de su Dios. Los padres enseñaban a sus hijos a temer, y los rostros reflejaban la angustia de días grises y noches sin descanso. En medio de este imponente sufrimiento, surgió Judas Macabeo, un hombre forjado en la fe y en la lucha, quien, con su espada en mano, convocó a su pueblo a levantarse con valentía y recordar su herencia, la fidelidad hacia Yahvé. Entre tanto clamor por redención, en la apacible aldea de Nazaret, la joven María se dedicaba a sus tareas cotidianas, envuelta en oraciones sinceras, entrelazando sus súplicas con las del pueblo judío. Con tan solo 15 años, su corazón palpitaba con la esperanza del Mesías prometido por las Escrituras. Las noches estrelladas le parecían un recordatorio del pacto divino y cada día anhelaba la llegada de aquel que restauraría la gloria de Israel. A medida que el eco de los sufrimientos de su pueblo resonaba en su alma, la víspera de su vida cambiaría drásticamente. Un día, mientras el sol comenzaba a descender, el ángel Gabriel se presentó ante ella, resplandeciente y lleno de majestad. «Salve, oh llena de gracia», proclamó, rompiendo el silencio con un mensaje glorioso. «Concebirás en tu vientre al Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin». El asombro invadió a María y, a pesar de su juventud, una fe inquebrantable prevalecía en su interior. Su respuesta, entre temor y reverencia, fue un sencillo «hágase en mí según tu palabra». Mientras Judas luchaba para liberar al templo, la conexión entre Jerusalén y Nazaret se hacía cada vez más evidente. María, inspirada por la valentía de los Macabeos, se enfrentaba a su propia cruzada de fe, sabiendo que su vida podría ser marcada por el rechazo y la incomprensión al aceptar ser madre del Salvador. Ambas historias, aunque distintas, mostraban la fidelidad de Dios hacia su pueblo y cómo, en medio de la adversidad, Él mantenía su promesa viva. Los Macabeos triunfaron, restaurando el templo y encendiendo de nuevo la llama de la adoración. La victoria era solo el comienzo de algo aún mayor, un presagio de la llegada del rey que pronto nacería en Belén. Ante la grandeza del destino que aguardaba a su pueblo, el ángel Gabriel se hizo presente una vez más ante María, revelándole que su rol en el plan de Dios sería crucial para la redención de toda la humanidad. «¿Estás preparado para recibir la más grande revelación de la historia?», se cernía en el aire, pues el sacrificio de los Macabeos y el sí de María se entrelazaban con la promesa de salvación, mientras las sombras de la opresión aún amenazaban. Y así, el destino de generaciones descansaba sobre los hombros de una joven y de un puñado de guerreros, cada uno en su lucha por la fe, iluminando la senda hacia un amanecer divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. ¿Estaba el pueblo listo para recibir al Salvador en un tiempo de oscuridad? ¿Podría la luz de la promesa brillar en medio de la opresión y el dolor? Mientras las sombras de la noche comenzaban a cernirse sobre Nazaret, la joven María contemplaba el firmamento estrellado, su corazón rebosante de ansiedad y regocijo a un tiempo. Aquella noche, la llegada de lo que parecía un milagro inminente la llenaba de una fascinación misteriosa, y el eco de las palabras del ángel aún resonaba en su alma: «Concebirás en tu vientre al Hijo del Altísimo». Mientras tanto, en Jerusalén, Judas Macabeo lideraba a sus hombres en una fervorosa resistencia contra sus opresores. Bajo el estandarte de su fe, cada victoria que lograban era una chispa de esperanza para un pueblo destrozado. Esa batalla en particular se libraba en el corazón de cada israelita, que deseaban ardientemente la llegada de un futuro redentor.
Judas, con la espada en mano, había comprendido que su lucha era parte de un plan divino más grande. ¿Acaso no hemos recibido la promesa de un Mesías que nos liberará? Clamaba a su pueblo en cada oportunidad. La presión de los conflictos aumentaba. Aquellos que amaban a Yahvé se unían cada vez más en su ferviente oración, mientras las palabras de las Escrituras se entrelazaban con sus vidas. En los recónditos rincones del templo, los ancianos y líderes oraban por dirección, sus rostros anhelantes reflejaban la necesidad de un líder que restaurara la gloria de Israel. La conexión entre las luchas de Judas y el llamado profundo en el corazón de María se hacía cada vez más evidente. Ambos eran instrumentos en manos de un Dios soberano. Sucedió que en el pueblo de Hebrón, Simeón, el anciano justo, había estado esperando con paciencia el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Mesías del Señor, Lucas 2:26. Sus días eran de gozo y anticipación, y se sentía arrebatado por la certeza de que su Redentor estaba en la tierra, aunque su rostro aún permaneciera oculto. ¿No está ya por llegar, Señor, el momento de tu fiel redención? Se preguntaba en sus horas de vigilia. María, en su sencillez, comenzó a notar gestos de amor alrededor de ella. El saludo de Isabel, quien la bendijo por su creencia, le avivaba el espíritu. Un sinfín de imágenes cruzaban su mente mientras soñaba. La esperanza no era solo para ella, pues la promesa de un rey era también la de una gloria que inunda al pueblo de Dios. ¿Cómo podré, Señor, llevar la antorcha de tu luz? ¿Cómo podría ser parte de tu propósito eterno? Oraba con el corazón abierto. La paz de una noche estrellada se interrumpió al escuchar el clamor de su gente, y en Jerusalén el estrépito de espadas resonaba en los corazones de los guerreros macabeos. Con cada grito, se sentía que el cielo y la tierra estaban a punto de entrelazarse en una convergencia divina. ¡Ánimo! Esfuérzate y sé valiente, gritaba Judas, mientras sus hombres levantaban el espíritu cansado y marchaban hacia el futuro con fe. A través de estas luchas, María y Judas se encontraban, aunque separados por la distancia, unidos en esencia, formando parte del mismo plan divino de salvación. Así surgió el eco de una voz que clamaba en el desierto, la misma voz que proclamaba su llegada, la de Juan, el profeta que prepararía el camino ante el Señor. ¿Estás preparado para recibir la más grande revelación de la historia? Cuestionaba el cielo, mientras la atmósfera se cargaba de expectativa y esperanza. ¿Podría su pueblo realmente creer que la luz finalmente brillaría en medio de la oscuridad? Y así, la historia continuaba tejiendo su intrincada red. Con cada batalla ganada y cada oración ferviente, la voluntad del Altísimo tejía un camino claro hacia la culminación del tiempo. En esta intersección de fe y resistencia, el pueblo se preparaba para un encuentro que transformaría el caos en gloria, llevándolos a un destino que les era prometido. La pregunta persiste y se eleva desde el abismo oscuro del tiempo: ¿quién se atreverá a estar en la línea del frente para recibir al verdadero rey? Mientras el clamor de la batalla retumbaba en Jerusalén, las noticias de cada triunfo de Judas Macabeo resonaban por todo Israel como la señal de que la redención estaba cerca. La esperanza ferviente llenaba los corazones de los israelitas, quien tras cada victoria vislumbraban al Mesías prometido que llegaría a restablecer el reino. En tanto, en Nazaret, María continuaba sus días en la espera del milagro que le había sido anunciado. Las semillas de la fe que había brotado en su alma desafiaban la razón humana, y cada momento que pasaba la acercaba más a la revelación del plan divino. Una noche, mientras los cielos eran testigos de la gran lucha que se libraba en la tierra, el Espíritu Santo sobrevino a María de una manera aún más profunda. Cerrando los ojos, se entregó al silencio sagrado, y en ese recinto de su corazón, comprendió que su llamado era monumental. No temeré, Señor, si tú estás conmigo, murmuró mientras el aire parecía vibrar con la presencia divina. En el mismo instante, en la ciudad de Hebrón, Simeón, el anciano lleno del Espíritu, sintió en su ser que el tiempo se acercaba. Oh Señor, te alabo por la luz que brilla en mi vida. He esperado con anhelo y sé que pronto veré a tu promesa. Esta cercanía en tiempo y espacio entre la joven y el anciano, aunque aparentemente disímil, era parte del misterioso plan de Dios. Las últimas noches de la luna llena se sucedían, y la atmósfera de Nazaret estaba impregnada de una reveladora paz. María se deleitaba en los momentos de oración, buscando la dirección divina.
Y en cada susurro que recibía, sentía que una nueva vida latía dentro de ella. Sin embargo, no podía escapar de la inquietud de la realidad que enfrentaría en los días venideros. ¿Seré verdaderamente la madre del santo? ¿Cómo podré anteponerme a lo que vendrá? Oraba hablándole al canto de los ángeles que parecían rodearla. Mientras tanto, en Jerusalén, Judas levantaba su estandarte con fervor, llevando consigo no solo su espada, sino la esperanza de toda una nación. No somos solo guerreros, somos los heraldos del cambio, decía a sus hombres, centrando su mirada en el horizonte, donde las sombras temblaban a la luz de un nuevo amanecer. En su corazón ardía el fuego sagrado de la misión que llevaría a cabo, aunque desconocía que sus esfuerzos, unidos al sacrificio de otros, contribuirían a un evento mucho más grandioso que cualquier reino terrenal. Lentamente, los destinos de estos tres personajes se entrelazaban. Simeón, esperanzado, comenzó a caminar hacia Jerusalén, uniendo dos mundos a través de la fe en un solo Creador. María, cada vez más consciente de su rol, se preparaba para recibir la plenitud de su llamado, mientras que Judas continuaba en su valiente lucha por la libertad, dejando que los ecos de su valor anunciaran la llegada del Redentor. Y cuando la luna ascendía al cielo, una voz resonó en el silencio: el tiempo se ha acercado, el plan del Altísimo pronto se desvelará, la gloria de la nueva era está por llegar. Con corazones palpitando y la expectativa flotando en el aire, cada uno se disponía a cruzar el umbral de la historia, preparados para un encuentro que sacudiría las estructuras del cielo y la tierra. En cada paso que daban, la revelación del verdadero rey y su reino prometido se acercaba, y la pregunta más ahí evidente emergía del fondo: ¿acaso están listos para la manifestación de su gloria? Mientras las primeras luces del alba comenzaban a dibujar sombras en las murallas de Jerusalén, el espíritu de Judas Macabeo se elevaba entre los clamorosos gritos de sus soldados. El polvo levantado por las marchas de sus hombres envolvía el terreno, mientras su voz, poderosa como nunca, resonaba en el aire cargado de tensiones. Hoy, la victoria no es solo sobre nuestros enemigos, sino una proclamación de liberación enviada desde el cielo. Nuestro esfuerzo abrirá el camino para la llegada del verdadero Rey de Israel, exclamó, sin saber que su lucha iba más allá de lo físico, adentrándose en lo espiritual. En Nazaret, María se hallaba en profunda reflexión, las palabras del ángel aún susurrando en su mente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, parecía reverberar en su ser, llenándola de expectación. ¿Qué significará ser la madre del Hijo de Dios?, se preguntaba, embargada por una mezcla de gozo y temor. De repente, un rayo de luz atravesó su ventana, trayendo consigo un mensaje divino que la animó. María, es el tiempo para que la luz del mundo se manifieste a través de ti. Con una determinación renovada, se levantó del suelo en el que había estado orando, lista para aceptar la misión que le había sido encomendada. Mientras tanto, Simeón continuaba su camino hacia Jerusalén, su corazón palpitante al compás del anhelo que había mantenido por años. Cada paso le acercaba a la señal que había anhelado con fervor. En su mente, resonaba la promesa de Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El poderoso anciano sabía que sus días estaban contados, y que, a pesar de su vejez, el cumplimiento de la profecía estaba a la vuelta de la esquina. Debo estar listo, oh Señor, para ser testigo de tu obra, murmuraba mientras con cada paso su fe se fortalecía. Los caminos de estos tres héroes de la fe parecían irremediablemente entrelazarse. Judas, instigado por el deseo de restaurar el reino perdido de Israel, luchaba contra la opresión, mientras María se preparaba para recibir el milagro que podría cambiarlo todo, y Simeón, el anciano de corazón fervoroso, se dirigía a encontrar la salvación que anhelaba. Aquella misma noche, mientras las estrellas brillaban como testigos del plan divino en ejecución, una vislumbre del futuro se manifestó en una escena extraordinaria. Juan, el Bautista, aún en el refugio del vientre de su madre, experimentó un movimiento que anunció su propio llamado. Era un distintivo de que, aunque Jesús aún no había llegado a la tierra, su luz ya comenzaba a salir de las sombras del tiempo, uniendo el pasado a la promesa del futuro. ¿Están listos, oh Israel, para recibir lo que se avecina? Resonó la pregunta en el espíritu de cada uno, mientras la gloria de Dios parecía aderezar el aire.
Un nuevo amanecer pronto despertaría no solo las esperanzas de un pueblo, sino el eco de una redención capaz de transformar el mundo para siempre, y mientras los destinos de estos individuos se acercaban, una voz, ahora también resonando en el corazón de María, murmuró, en la plenitud del tiempo, la historia del mundo cambiará. La gloria de Dios será revelada, y la tierra conocerá la salvación. Era una llamada a los valientes y un recordatorio de la forma en que al cerrar el ciclo de lo antiguo, se abriría un nuevo comienzo, el telón, aún en el aire, manifestaría en breve la cumpliría del antiguo pacto, y la espera terminaría con un milagro que prometía no solo comprobar la fe de ellos, sino la grandeza de su Dios. Y cuando llegue el momento, su pueblo se reunirá en torno a la señal de su gloria. Mientras la noche crecía en profundidad, una calma inusitada cubría la tierra, interrumpida solo por el murmullo de los arroyos y el canto lejano de las aves, siguiendo un antiguo ritual que recordaba tiempos de esperanza. En la oscura mañana que se acercaba, las visiones del futuro comenzaban a alzarse en los corazones de aquellos que esperaban con ansias. En Jerusalén, la tensión se palpaba en el aire. Los preparativos para la batalla llevaban a los hombres de Judas a recogerse en oración, intercediendo por la protección y el favor del Dios de sus antepasados. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, levanta tu mano, fortalece nuestros corazones. Que este día sea un hito en la historia de tu pueblo, clamaban los guerreros, distintos en cada grito, pero unidos en una causa mayor que la mera victoria física. En sus almas ardía el fuego de la liberación divina, aunque escasamente comprendían que se estaba tejiendo un plan mucho más grande. Allí, en el perdido silencio de Nazaret, María se hallaba de rodillas, temblando por la revolución que la vida le había traído. Con las manos sobre su vientre, sentía la promesa vibrante que habitaba en su interior. ¿Cómo podía un simple mortal llevar el peso del tiempo al instante? Mientras seguía su meditación, recordó la promesa de Dios a su pueblo, y el Señor mismo os dará señal, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Isaías 7:14. Un escalofrío de reverencia cruzó su ser al comprender que cada latido de su corazón resonaba no solo con vida, sino con el anhelo de la humanidad para la redención. Simeón, en su camino hacia el templo, percibió una transformación en el aire que lo rodeaba. Aunque vio la belleza de la ciudad, sabía que sus ojos estaban destinados a presenciar algo único, un instante donde el cielo y la tierra se encontrarían. Dios eterno, no me dejes partir hasta que vea tu salvación, fervía en su corazón. De pronto, su paso se detuvo, el Espíritu Santo lo llenó, poniéndole en su corazón una certeza, ese día vería la gloria manifestada de Dios, en el horizonte, donde las primeras luces del amanecer tallaban el cielo. Judas lideraba a sus tropas hacia el campo de batalla. En la distancia, el fulgor de sus espadas relucía como un llamado a la resistencia. Hoy, luchamos no solo por nuestra libertad, sino para ser el pueblo donde nacerá el Rey de Reyes, gritó, su voz resonando en los corazones de sus hombres. Sin embargo, ni él ni ellos podían concebir la magnitud de su lucha, que se extendía a la eternidad misma, un conflicto espiritual por el destino de toda la creación. Mientras tanto, Jerusalén se preparaba para recibir un eco divino. Una señal que cruzaría los límites entre el cielo y la tierra iba a manifestarse, bajo el candente y creciente deseo de un pueblo por liberarse del yugo opresor. En su silencio, la creación aguardaba, consciente de que en pocos días las promesas de antaño tomarían carne. Cuando María, bendita entre las mujeres, sintió como una nueva luz comenzaba a brotar dentro de ella, comprendió que el tiempo de espera estaba por concluir. Él, que cambiaría el curso de la historia, ya se estaba preparando para responder al anhelo del mundo. No temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, resonó en su corazón, y entendió la conexión profunda que unía su vida con el sacrificio que se avecinaba. La gloria de Dios comenzaba a manifestarse, trayendo consigo la salvación, un regalo que afectaría incluso a cada uno de los hombres que marchaban por Jerusalén. Así, concluyó la noche con la promesa de lo inesperado, mientras un ángel, alado de luz, se preparaba para comunicar el mensaje más crucial de todos. El tiempo se ha cumplido, y lo sublime está por aparecer. Ven, oh Israel, y observa cómo se despliega el plan soberano de nuestro Dios. Al despuntar el día, el sol emergía lentamente, tiñendo el cielo de dorados matices, como si el mismo cielo celebrara la inminente llegada del cumplimiento de la promesa.
En la calidez de este nuevo amanecer, la quietud de Nazaret se rompió. María, consciente de la chispa divina que residía en su ser, se levantó, su corazón palpitando con la combinación de temor y alegría. En su mente resonaba una única palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. Mientras tanto, en Jerusalén, la atmósfera de guerra se tornaba cada vez más palpable. Judas, con su espada en mano y la determinación encarnada en su mirada, se dirigía hacia el campo de batalla. Con cada paso, el clamor de su pueblo crecía, y con él, la esperanza de una liberación inminente. Era un eco de generaciones que habían esperado un Mesías, un Redentor que les liberara del yugo romano. La promesa es nuestra, hermanos, y hoy lucharemos por ella, vociferó con fervor, alzando la espada al cielo, recordando a su pueblo las palabras de los profetas que afirmaban que un día, un rey justo reinaría en Israel. En ese momento, una voz penetrante resonó en el corazón de los guerreros: el Señor va delante de vosotros, no temáis ni os atemoricéis. Deuteronomio 23. Ahí, en la agitación del combate inminente, un pequeño remanente en el fondo entendía que la victoria no sería simplemente en la batalla, sino en el reconocimiento del verdadero rey que llegaría, regresando a Nazaret. María sentía el peso sagrado de la vida en su vientre, una carga no solo de responsabilidad, sino de la redención misma. Inexplicablemente, la obra de Dios sin parangón comenzaba a tomar forma en su vida. Aquella noche, mientras oraba, las antiguas promesas surcaban su mente. Él rescatará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21, murmuraba para sí misma, convenciéndose sí mismo de lo que significaba ser parte de esta historia sagrada. Delante de María, en un rincón del templo, Simeón alzaba su mirada al cielo, sintiendo que el momento mágico estaba a punto de desatarse. El Espíritu Santo me ha prometido que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Lucas 2:26, pensaba, mientras su corazón ardía con expectativa. Una profunda paz lo invadió, como si, en este día, el cielo tuviera una revelación rara que cambiaría el destino no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Así, al acercarse al templo, se sintió guiado a un lugar específico. Judas y su ejército, alineados frente a las fuerzas romanas, levantaban sus armas, frente a un desafío que parecía insuperable. El sonido de los cuernos resonando era una llamada a la acción, mientras la fe se transformaba en la fe en el poder de Dios. Cada hombre se armaba no solo con espadas, sino con la esperanza de un futuro prometedor, desafiando la opresión que había ensombrecido su historia. Esta no es solo una pelea física, es un clamor espiritual por nuestro derecho divino, instó Judas, alentando a quienes lo escuchaban, aunque el cielo guardaba un silencio expectante, y en ese momento de guerra, la luz que iluminaba el vientre de María estalló en gloriosa revelación. En un rincón del cielo, se oyó la proclamación de los ángeles: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Lucas 2:14. La creación misma estaba a punto de vibrar con un nuevo canto, las fuerzas celestiales se movían, tejidas por el mismo hilo del tiempo, donde lo eterno comenzaba a converger en lo temporal. Ejércitos de ángeles estaban preparados para anunciar el nacimiento del Salvador. Así, mientras los hombres se apretaban a la batalla, el verdadero conflicto espiritual se desataba en lo secreto. Un misterio que pronto revelaría que la verdadera liberación no se ganaría con espadas, sino con amor sacrificial y la gracia del Dios eterno que encarnaría entre ellos. Algunas voces en el viento susurraban su destino, presagiando un nuevo camino, mas el Señor regirá sobre ellos en el monte de Sión, de aquí a la eternidad. Miqueas 4:7. Estaban los hombres de Judas dispuestos a reconocer que el mayor rival no era él, Imperio Romano, sino su propio corazón alejado de Dios. El desenlace pronto se manifestará, y con él, la extensión de la gracia divina y la revelación del plan soberano de Dios. El día avanzaba en Nazaret, y la expectativa alcanzaba su cúspide. María, en su estado, se entregaba a la profunda conmoción que la llenaba. La espera no solo era de una vida, sino del cumplimiento del pacto divino. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntaba, mientras las mariposas de la ansiedad danzaban en su pecho, recordando las palabras del ángel: porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. En el coro de angustia que se alzaba en Jerusalén, Judas sostenía su espada, temblando con el latido de una nación que clamaba por justicia. Hoy es el día en que levantaremos la cabeza,
proclamó, su voz resonando en el aire pesado de tensión. ¿Estáis conmigo? A la batalla. La multitud respondió con un clamor que retumbó en cada rincón, pero aquel fervor ocultaba un velo de incertidumbre. Un pequeño grupo, con corazones abiertos, sentía que en el aire había más que meras energías de lucha. Un susurro divino se estaba gestando. En el templo de Jerusalén, Simeón se acercaba con paso firme. La luz del Señor envolvía al anciano. Había vivido su vida esperando el cumplimiento de la promesa. Su corazón latía con una certeza divina que lo impulsaba a avanzar. Debo ver al Mesías, repetía en su mente, como un mantra alimentando su fe. Mientras se acercaba al lugar donde las ofrendas eran presentadas, el ambiente se tornó intenso y expectante. Un silencio sacro se apoderó del lugar. En el corazón del templo, María, guiada por deseos de cumplir con la ley, entraba con su reciente hijo, aún sin saber del profundo eco que esas acciones tendrían en la eternidad. Santos son los caminos del Altísimo, resonó la voz interior de Simeón, haciéndole acelerar el paso. La hora estaba cerca, la escena era desbordante, la familia sagrada, la entrega, el sacrificio, una oda a lo divino. Simeón, al ver a María y a su hijo, cayó de rodillas. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, exclamó, tomando al niño en sus brazos. Lucas 2, 29-30. Una luz brilló en su rostro mientras sus ojos encontraban la conexión de generaciones pasadas con el momento presente. Esperanza cumplida, un nuevo pacto iniciado. Sin embargo, en las calles de Jerusalén, la lucha comenzaba. Los romanos avanzaban, implacables, y Judas gritaba órdenes a sus hombres. La estrategia de la batalla despliega como un mapa arrugado en sus manos. Pero en el fondo de su ser, una inquietud se alzaba: ¿qué significa realmente la libertad? Aquella pregunta seguía a los valientes. Junto a la tensión del acero que movía en su mano, un rayo de luz, como descargas celestiales, rompía las sombras del campo de batalla, desafiando no solo las fuerzas terrenales sino el mismo corazón del pueblo. Espera, gritó un anciano conocido entre los guerreros. No busquéis la libertad en la sed de sangre, pues el rey que esperamos tiene otra espada, una espada de paz. Mientras las espadas colisionaban, una sombra oscura se cernía sobre los corazones, como si la guerra no pudiese escapar de su propia destrucción. Y en la arena, la lucha no era solo de hombres sino también del espíritu. María, sintiendo la vida en sus brazos, miró al niño con el profundo conocimiento que lo que portaba era más que un destino, era el camino. El eco de la promesa resonaba en su alma: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. En medio de la confusión, una verdad suprema empezaba a entrelazarse. La batalla no era solo contra el opresor, sino por la salvación que se manifestaba en la encarnación del amor divino. Así, la trama se enlazaba, cada movimiento cargado de significado eterno. La guerra terrenal gritaba con los ecos de una liberación que acabaría siendo muy diferente a lo imaginado. Y mientras las fuerzas chocaban y la sangre se derramaba, la luz de Dios nuevamente preparaba un asombroso giro: el que venciera, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Las fuerzas celestiales esperaban con anticipación. ¿Acaso estaba el corazón de Judas listo para darse cuenta de que la verdadera batalla se libraría a través de la humildad y el amor? Un susurro del cielo parecía aguardar revelarse, dejando un destello de esperanza en medio de la oscuridad anticipada. Él ha de venir, y ya está entre vosotros, aunque no lo reconocéis. Los cielos temblaban sobre Jerusalén mientras el conflicto cobraba fuerza en las calles. El polvo se elevaba en torbellinos por el choque de metal y gritos, mientras las almas de aquellos que luchaban buscaban desesperadamente un significado superior en la contienda. La lucha era intensa, pero en el corazón del tumulto, el eco de la esperanza se manifestaba en una luz invisible. En el templo, Simeón, aún sosteniendo al niño en sus brazos, sintió que la presencia de Dios estaba a su alrededor. Esto es solo el comienzo, pensó, mientras una profunda paz invadía su ser. Pero unas sombras de duda continuaban amenazando su corazón. El cumplimiento de la promesa se antojaba más complicado de lo que había anticipado. ¿Este niño será el que alianzas a los pueblos y quiebre cadenas?, se preguntaba con intensidad, mientras María, en un rincón alejado del tumulto, se concentraba en la pequeña cara de su hijo.
reflejando la luz del cielo en su piel. Tú eres el prometido, susurró, y te entrego mi vida para que cumplas el propósito eterno de Dios. El niño, con ojos que parecían conocer el abismo del tiempo, le devolvía la mirada con una sabiduría que trascendía el entendimiento humano. En las afueras de la ciudad, en el epicentro de la rebelión, Judas seguía enardeciendo a su gente. Si derrotamos a los romanos, seremos libres, clamaba, su voz resonando como un trueno en la aridez del desierto. Que se levanten las espadas por la justicia, por la tierra de nuestros ancestros. Su corazón ardía de fervor, pero en lo profundo sentía el peso de la incertidumbre. La espada no solo golpeaba a los enemigos, había comenzado a desgarrar el tejido mismo de su comunidad. ¿Es esta la forma en que Dios traerá su reino?, cuestionaba un joven guerrero, mirándolo con expectación. ¿No debería el Mesías traernos paz y no guerra? Judas, persiste, la paz llegará tras la victoria. No podemos permitir que el opresor silencie nuestra voz. Sin embargo, dentro de su alma una chispa de duda comenzaba a arder. Tal vez el camino hacia la libertad no estaba en el acero, sino en entender la verdadera naturaleza del reino que aguardaban. El viento soplaba con fuerza, transportando consigo los gritos del conflicto y los murmullos de esperanza. Mientras el caos se desataba, una voz se alzó sobre el ruido: esta batalla no será ganada por aquellos que buscan la sangre, sino por los que son pacificadores. Las palabras resonaron como un eco divino, causando que muchos en el campo de batalla se detuvieran, buscando la verdad detrás de tal declaración. Mientras tanto, María, como un faro de luz, reflexionaba sobre las antiguas profecías. Recordó las palabras de los profetas que hablaban del Mesías como el príncipe de paz. Es él quien restaurará la tierra, meditaba, y con su luz todopoderosa, cambiará el curso de la historia. Un silencio renovado se instaló en su alma al comprender que su papel en el plan divino era aún más profundo de lo que había imaginado. En el templo, Simeón, mirando al niño, susurró una oración: Señor, que tu voluntad se cumpla sobre la tierra. Y mientras lo hacía, una nube de gloria descendió sobre el lugar, llenando el aire con una presencia palpable. Las visiones del futuro comenzaron a revelarse a su corazón, donde el nacimiento de este bebé significaba la ruptura del ciclo del pecado y la esperanza inquebrantable de redención. Así, el día avanzaba con sus luchas, pero también con la promesa de Dios de que, aunque las sombras fueran densas, la luz estaba destinada a triunfar sobre la oscuridad. En medio de la agitación, un secreto se estaba preparando en los corazones de los justos. He aquí, yo estoy haciendo algo nuevo, resonó la voz del Altísimo, mientras el universo entero contenía el aliento, aguardando el momento divino que cambiaría todo. Pronto, la revelación del plan de Dios se manifestaría. Las palabras que engendrarían esperanza no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad, estaban en el aire. ¿Está tu fe lista para abrazar el milagro que está por venir? El clamor de la ciudad resonaba como un eco de antiguos anhelos y promesas cautivas. Mientras el sol descendía, tiñendo el horizonte de carmesí, un rayo de luz sabía que su llegada estaba próxima. En el templo, Simeón, todavía sosteniendo al niño en sus brazos, sintió que el ciclo de la historia se estaba apretando en un momento crucial. ¿Cómo puedo saber que esta luz iluminará la oscuridad?, se preguntaba mientras sus ojos buscaban respuestas en el rostro del pequeño. La revelación que había recibido no podía encajar en su comprensión actual. Señor, ayúdame a ver más allá de lo inmediato, clamó en su corazón, mientras un susurro sutil le respondía: la fe es la certeza de lo que se espera. En las calles, el alboroto crecía. Judas, alentando a su pueblo, se enfrentaba a la disyuntiva más grande de su vida. La multitud a su alrededor ardía de impaciencia. ¿Acaso no vemos el cumplimiento de nuestras esperanzas?, exclamaba, agitándose entre la pasión y la duda. La liberación se acerca, pero la esperanza se tambalea. ¿Puede ser que el Mesías que buscamos no venga en la forma que hemos imaginado? El joven guerrero que lo había cuestionado antes, se levantó de entre el grupo y le dijo: tal vez el verdadero rey no se presente con espada, sino en amor y en sacrificio. ¿Qué tal si ello, en lugar de la guerra, significa algo aún más profundo?
La revelación hizo eco en el corazón de Judas, como si el viento soplara sus dudas hacia el abismo. En la calma de su rincón, María sentía al niño en brazos y los ecos de las profecías resonando a su alrededor. Tal vez mi llamado no sea solo el de ser su madre, reflexionó, sino también el de ser testigo de la esperanza renacida. Su entendimiento se expandió, y en esa expansión vio que ella sería también un participante en la liberación del pueblo de Dios, aunque diferente a como se había anticipado. Un destello de luz se filtró a través de las sombras, como si la gloria misma de Dios estuviera recordando a los justos el propósito de la redención. La voz divina resonaba de nuevo: «He aquí, haré un pacto nuevo con mi pueblo». Las palabras vibraban en los corazones de quienes soñaban, esperaban y sufrían, y las esperanzas se entrelazaban en una urdimbre de fe. En medio de este tumulto, aquella nube de gloria que descendió sobre el templo se convirtió en símbolo de la promesa de Dios. Simeón, sintiendo la calidez de la luz en sus manos, conoció la verdad: este niño es llamado para ser luz de revelación a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La respuesta a su angustia se ató a la voluntad divina. Sin embargo, las sombras del conflicto aún se cernían sobre Jerusalén. Mientras las fuerzas se preparaban para el desenlace de una batalla, una voz distinta resonó una vez más en el campo: los que buscan el rostro de Dios deben entender que su camino no es de guerra, sino de paz. El estallido de una reflexión iluminó a muchos, cuestionando la naturaleza de su lucha. Así, la tensión crecía en el corazón de los que anhelaban un Mesías, mientras otros comenzaban a comprender que el camino hacia la redención era más profundo de lo que la carne podía discernir. La luz y la oscuridad se entrelazaban en la historia del pueblo, cada corazón luchando no solo contra el opresor, sino también contra sus propias expectativas. El cielo susurraba la promesa antigua: «He aquí, yo estoy haciendo algo nuevo, que no habéis comprendido». La pregunta flotaba en el aire, tanto en el templo como en las calles: ¿estás listo para ver el camino que Dios ha preparado? Pronto, la llegada de la esperanza iba a ser manifestada de formas inesperadas, y las huellas de aquel niño se grabarían en la historia. El plan soberano de Dios no solo cambiaría a su pueblo, sino a toda la creación. ¿Serían los corazones de los buscadores y frontalistas capaces de llenar su fe con esa esperanza verdadera, una que iba más allá de lo visible? La tensión alcanzaba su clímax, mientras Jerusalén aguardaba el milagro que estaba por venir. El amanecer trajo consigo un susurro palpable en el aire de Jerusalén. Los primeros rayos de sol acariciaban las piedras del templo, mientras la ciudad se preparaba para un día que resonaría con la gloria de lo divino. En las calles, la ansiedad se entrelazaba con la expectativa, y los corazones de los guerreros latían con la promesa de liberación, confundidos entre el deseo de un rey guerrero y la súplica de un redentor lleno de gracia. Hoy, luchamos no solo por nuestro hogar, sino por la esperanza que ha sido sembrada dentro de nosotros, exclamó Judas, su voz ardiendo con fervor. Los hombres a su alrededor respondieron con un grito de unidad, pero en sus ojos resplandecía una tensión interna, un eco de duda que desafiaba la realidad de su misión. ¿Acaso no anhelamos el reino prometido, donde habrá paz y justicia? Luchen, hermanos, porque hoy el juicio de Dios será recordado. Al mismo tiempo, María, en Nazaret, se enfrentaba a su propio amanecer, con el latido del nuevo ser dentro de ella resonando como la voz de Dios. ¿Qué significará todo esto, Señor? Sus oraciones eran un viaje por la incertidumbre y la fe. Cada atención a su vientre era un recordatorio de la ambición divina. Había aceptado ser la madre del Salvador, pero la carga de ese destino podía ser desalentadora. Eres la que ha sido elegida para traer la luz al mundo, murmuró a sí misma, mientras la conciencia del tiempo se ceñía a su alma. A medida que la luz del sol ascendía, María vio una forma blanca y brillante sobre la colina de Jerusalén. Su corazón palpitó con reconocible temor y esperanza. El tiempo se ha cumplido, pensó, y la creación llama. En el templo, Simeón, el anciano justo, estaba envuelto en un estado de oración constante. Había sentido un llamado poderoso que lo empujaba a presentarse en ese día, un día en que los cielos y la tierra parecían converger en una misma voluntad. Con el ligero peso del niño en sus brazos, recordó las palabras del profeta: los pueblos de la tierra verán la gloria del Señor. Sintió la espera de toda su vida cargando sobre sus hombros. Hoy, mi corazón está listo para ver la salvación, se dijo Simeón,
comenzando su camino hacia el templo con paso decidido. Cada paso lo acercaba a su encuentro divino, el cumplimiento de las promesas siglos antes. En las calles de Jerusalén, la atmósfera se tornaba tensa, mientras el choque de espadas en la distancia recordaba a todos que la lucha era inevitable. Judas, alentando a su pueblo, debía sacar la verdad de sus corazones. No permitamos que la desesperanza nos consuma, el reino de Dios está a la vuelta de la esquina. La batalla que luchamos hoy no es solo terreno, es un clamor por nuestra alma, resonó en cada guerrero que escuchaba, incluso mientras almacenaban su propio temor, y entonces, en el mismo instante en que una espada alzaba contra el sol, María, de rodillas en su hogar, gritó: Señor, que el milagro que has comenzado se consuma en mí. Un destello de luz brilló a través de la ventana, como un eco de respuesta. En el templo, cuando Simeón llegó al lugar donde debía estar, la presencia del Espíritu Santo lo envolvió, llenando su alma con una paz indescriptible. Mi Señor, ahora puedo ver, puedo entender el alcance de tu misericordia, pronunció en voz baja, sus ojos centelleando de fervor mientras miraba al niño, consciente de que anidaba en sus brazos la promesa de la redención. Mientras las tensiones alcanzaban su punto más alto fuera del templo, el eco de la confrontación crecía, y Judas se encontraba confuso entre la lucha y la anhelada paz. No hay un camino que no implique la sangre, se cuestionaba, a medida que corazones heridos gritaran por justicia. En cada guerra que libramos, estamos llamados no solo a defender nuestro hogar, sino a buscar el rostro de Dios. Las sombras de la pelea y la esperanza del templo parecían entrelazarse, en cada espada alzada, resonaba la voz del Mesías inminente esperando su hora. Y aquí estoy, vine para servir, no para ser servido, fue la revelación que brotó en los corazones, abrazando el conocimiento de que la luz verdadera, la que transformaría la vida de cada pastor, guerrero y madre, estaba por manifestarse. Que si esta no fuera una guerra de espada, sino una batalla de corazones, reflexionó Judas, dando un paso atrás, sintiendo la urgencia de reconsiderar. ¿Están nuestros corazones dispuestos a abrirse a la verdadera naturaleza de nuestro Rey? La realidad de lo que ya estaba en marcha comenzó a aclararse. El plan soberano de Dios no sería un espectáculo de caos, sino una revelación sutil que transformaría hasta el gritón más feroz en un mensajero de paz. A medida que la luz del día avanzaba, algo más profundo se activaba en las almas que buscaban, golpeando la puerta del verdadero significado del reino. Y así, la historia se estaba a punto de transformar, un giro que revelaría la dimensión eterna de la gracia. La jornada estaba trazada, pero una pregunta permanecía en el aire como eco divino: ¿están preparados para recibir la gloria que viene a través del sacrificio?